La pandemia y la subsiguiente cuarentena, que no fue cuarentena, en realidad fueron más de 70 días que estuvimos separados como iglesia al reunirnos públicamente. Esta experiencia vino a ser una situación reveladora para los que asistimos a la iglesia. ¿Qué descubrimos como resultado de la experiencia de la cuarentena y de la pandemia? ¿Qué lecciones podemos aprender de los errores y de los aciertos que los cristianos hemos tenido durante este periodo de tiempo? Quiero comenzar esta plática primero haciendo un breve análisis de lo que acaba de pasar y después presentando algunos consejos de lo que nosotros podemos aprender de lo que acabamos de vivir. En primer lugar, el cierre de los servicios públicos de las iglesias resultó en varias realidades positivas, pero también en algunos asuntos que no son demasiado positivos. En primer lugar, quiero mencionar a modo de autoanálisis, algunos que asistían a la iglesia sufrieron de crisis emocionales e incluso de crisis de ansiedad durante el periodo que acabamos de vivir. Al mismo tiempo, otros mantuvieron una gran confianza en espera de lo que Dios haría. Número 2. Lo que acabamos de vivir permitió que algunos que asistían a la iglesia se involucraran como nunca antes en las actividades virtuales que las iglesias organizaron, con tal de cuidar al rebaño que estaban atendiendo cada una de ellas. Pero otros cristianos fueron muy entusiastas al principio, pero conforme fueron pasando las semanas, se enfriaron y desaparecieron del escenario virtual. Y hubo algunos que incluso simplemente no se sabe qué pasó con ellos. Desaparecieron. Nunca respondieron, nunca se conectaron. Tercera cosa que descubrimos a través de esta experiencia de pandemia fue que muchos creyentes aprovecharon su tiempo de una manera excelente para tomar algún curso bíblico por video o por la internet, o para leer algún buen libro, para estudiar de alguna manera sistematizada algún libro de la Biblia o alguna doctrina bíblica. Pero al mismo tiempo, mientras algunos hicieron eso, hubo otros creyentes que simplemente se ocuparon en trabajar. Se ocuparon en trabajar, como no tenían trabajo, se pusieron a trabajar en su casa, a hacer cualquier asunto que encontraron. Y también hubo un número de personas que antes venían a la iglesia que realmente malgastaron su tiempo. Gastaron horas y horas en la internet, en las redes sociales, viendo películas o en asuntos similares a eso. Número 4. La cuarentena nos enseñó que hubo muchos creyentes que antes iban a la iglesia que resultaron muy activos en mantenerse en contacto virtual con sus pastores, con sus líderes y con otros creyentes de la congregación. Mientras que hubo otras personas que antes solían ir a la iglesia que fueron muy esporádicos en contestar los mensajes de texto, los correos electrónicos y las llamadas que recibieron por parte de otros miembros de la iglesia, y unos cuantos ignoraron cada oportunidad que tuvieron para ser parte de la interacción con otros creyentes. Ahora nos preguntamos, ¿por qué una misma experiencia fue manejada de maneras tan distintas? ¿A qué consejos nosotros podemos dar a la luz de toda esta realidad? Todos los que se mantuvieron conectados con su iglesia, ocupados en el cuidado unos de otros, invirtiendo tiempo en su crecimiento espiritual, los felicitamos. Los felicito a ustedes que hicieron un esfuerzo para mantenerse al pulso en su latido espiritual. Y les animamos a que sigan así. Les animamos a que no bajen la guardia. Ahora, a los demás, queremos alentarlos con los siguientes consejos a la luz de la reapertura que se acerca para ustedes y que ya empezó para algunos otros de los cristianos que estamos alrededor. Así que aquí vienen mis consejos a la luz de la cuarentena. ¿Están listos? Tengo 12 consejos espirituales para ustedes a la luz de los hechos que la cuarentena nos dejó ver. Primero voy a mencionar los 12 consejos y después los voy a explicar con más detalle. ¿Están listos? Muy bien. Los 12 consejos que les voy a dar de lo que aprendimos a la luz de la cuarentena son los siguientes. Número 1, si aún no lo has hecho, conviértete a Cristo. Porque si mueres pronto, necesitas estar preparado para tu encuentro con Dios. Número 2,
autoevalúate espiritualmente. Número 3, si hiciste mal algo en la cuarentena, arrepiéntete. Número 4, si fuiste indeciso, decídete vivir para Cristo si todavía no lo haces. Consejo número 5, comparte el evangelio con otros. Consejo número 6, aprende a autoalimentarte espiritualmente. Consejo número 7, toma en serio el discipulado de tu propia familia. Número 8, construye una auténtica comunidad. Número 9, estudia escatología. Consejo número 10, disciplínate a ti mismo o a ti misma. Consejo número 11, ten cuidado de las mentiras que hay en internet. Y consejo número 12, aprecia tu iglesia local. Ahora, después de mencionarlos, voy a explicar cada uno de ellos con un poco de más detalle. Consejo número 1, conviértete. Tan solo en nuestro país, a la luz de esta pandemia que estamos todavía pasando, el coronavirus, la enfermedad del coronavirus ha cobrado más de 100,000 vidas solo en nuestro país y 400,000 personas perdieron la vida en los últimos meses en todo el mundo. La muerte es una realidad y todos lo sabemos, pero esta pandemia nos dejó recordar la crudeza de que la muerte es inminente y no avisa y puede sorprendernos en cuestión de poco tiempo a cualquiera de nosotros. Todavía no estamos bien librados. Algunos de nosotros todavía podemos enfermarnos y podríamos morir en las próximas semanas o en los próximos días y no lo sabemos. No importa que alguien de ustedes haya ido a la iglesia en el pasado y haya visto por internet muchas cosas. Si tú todavía no haces la paz con Dios, si todavía no te arrepientes de tus pecados y confías en nuestro Señor Jesucristo como el único suficiente Salvador, ¿qué estás esperando? ¿Qué vas a hacer si en los próximos días te toca ser infectado y morir y no estás preparado o preparada para tu encuentro con Dios? Si todavía no lo haces, no esperes más. La pandemia ya nos demostró que la muerte puede ser inminente para personas que nunca imaginaron que podrían morir en pocos días. Así que este es el primero y el más importante de todos los consejos que tengo yo que darte. Si aún no te conviertes a nuestro Señor Jesucristo, para que si mueres puedas tener paz con Dios y estar para siempre con Él, no demores más, conviértete. El segundo consejo que tengo es para aquellos que ya han tomado la decisión de convertirse a Cristo, para los que dicen que son cristianos, los que ya han resuelto y han hecho la paz con Dios por medio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el consejo número 2 es, en cuestión de importancia, según mi opinión, es evalúate. Evalúate a ti mismo o a ti misma a la luz de lo que acaba de pasar. Y me refiero a una autoevaluación espiritual. Esta experiencia que acabamos de vivir sacó lo mejor y lo peor de muchos de nosotros. Es importante que hagamos una pausa en el camino y examinemos lo que acaba de suceder en nuestras vidas espirituales. Un autoexamen espiritual es una orden que se nos da en la Biblia. Voy a leer para ustedes 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Si gustan leerlo en sus Biblias, no es mala idea. En el Nuevo Testamento. 2 Corintios 13, 5. Dice, en la Biblia de las Américas: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a ustedes mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Como pueden ver, aquí hay una exhortación muy clara del apóstol Pablo a los cristianos que están en la ciudad de Corinto a que hagan un autoexamen espiritual. Hay 3 cosas que podemos examinar en nuestras vidas a la luz de la cuarentena que acabamos de vivir. Examina tus acciones en primer lugar, examina tus actitudes en segundo lugar y examina tus razones detrás de las acciones y de las actitudes. Cuando digo que hay que examinar en primer lugar nuestras acciones espirituales durante la cuarentena, lo que estoy tratando de decir es que nosotros debemos examinar qué cosas hicimos para cuidar nuestra vida espiritual y para cuidar nuestras responsabilidades espirituales durante el periodo
de la cuarentena. Porque nuestras responsabilidades espirituales no se detienen con una pandemia. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿cuidé yo mi relación con Dios mediante la oración y la lectura, meditación y memorización de la Escritura? ¿O pasaba y gastaba mi tiempo, más tiempo viendo reportes de noticias o tiempo en la internet? Otra cosa que puedes preguntarte es, ¿auténticamente oré por otros hermanos de mi iglesia? ¿Los llamé? ¿Sinceramente me interesé en otros? Si todavía conservé mi trabajo, ¿fui fiel en ofrendar a mi iglesia? ¿Fui constante en participar de las reuniones virtuales de mi iglesia? Quizás de hecho valdría la pena escribir una lista de las cosas que hicimos para cuidar nuestra vida espiritual. Así podríamos identificar cuáles de esas actividades fueron más efectivas. Pero no solamente deberíamos preguntarnos lo que hicimos, sino cómo lo hicimos también. A Dios le importa no solo lo que hacemos, también le importa cómo lo hacemos. Por ejemplo, pregúntate, ¿fui puntual al conectarme a las reuniones virtuales de mi iglesia? Y cuando me conectaba, ¿participaba activamente o estaba haciendo alguna otra actividad mientras el servicio sucedía y ahí yo lo estaba escuchando ahí de lejos? Descubrir cómo hacemos las cosas espirituales nos llevará a una tercera y más importante pregunta dentro de esta autoevaluación espiritual. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hicimos lo que hicimos y por qué lo hicimos como lo hicimos? Esta pregunta es muy importante. El por qué nos revela lo que nosotros más valoramos. ¿Qué es lo que realmente tú valoras más? ¿Quieres saberlo? Pregúntate y respóndete sinceramente por qué hiciste lo que hiciste y por qué hiciste lo que hiciste de la manera en que tú lo hiciste. Tú necesitas saber cuáles son los valores que auténticamente dominan tu vida. Por ejemplo, si tú descubres que aún para participar virtualmente desde tu casa, donde no tenías que trasladarte a la iglesia, donde no había nadie que te hiciera demorar, aún así te conectabas tarde, de manera impuntual, para adorar a Dios, debes preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te pasa eso, sinceramente? Lo que tú descubras al preguntarte estas cosas va a resultar en dos acciones posibles. Número 1, puede resultar en acción de gracias cuando tú descubras que hiciste muchas cosas buenas, que las hiciste de la manera correcta y por las motivaciones correctas. Eso va a ser un motivo de alabanza para ti, si lo que descubres es positivo. Pero si lo que tú descubres no fue tan positivo, sino más bien negativo, entonces lo que va a resultar como respuesta es lo que yo he incluido en el consejo número 3. Pero antes de dar el tercer consejo, repasemos los primeros dos. Si aún no te conviertes a Cristo, conviértete. Y número 2, si ya te convertiste a Cristo, autoevalúate espiritualmente. Y si descubres que al autoevaluarte lo que hiciste, cómo lo hiciste y por qué lo hiciste, descubres que fallaste, entonces, consejo número 3, arrepiéntete. Si después de autoexaminarte descubres que tus valores son alterados en comparación con los valores que la Biblia nos ordena, antes de cambiar tus acciones, lo externo, debes tratar el asunto del corazón, lo interno. Debes sinceramente hablar con el Señor. Debes poner en orden tus afectos y no solamente tus obras. Si el asunto que descubriste es pecaminoso, deberás arrepentirte. En Apocalipsis capítulo 2, el Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. ¿Escuchan lo que dice ahí? El Señor es muy consciente de todas las obras y las acciones que hacen sus hijos y sus iglesias. Pero aún así, a Él
le interesa también mucho la motivación con la que nosotros lo hacemos. Lo que hay en el corazón, lo que valoramos. A esa misma iglesia Jesucristo le ordena en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti, quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Es importante que si después de tu autoevaluación te descubres que pecaste de manera deliberada y continua y no te has arrepentido, que lo hagas. Arrepiéntete. Ese es el consejo que Dios te da y la orden que Cristo nos da a todos. Consejo número 4. Decídete vivir para Cristo. ¿Sabes? Es posible que después de la autoevaluación que tú hiciste, descubriste no tanto patrones de pecado en tu vida, pero sí descubriste negligencia, que no es lo mismo. El pecado exige arrepentimiento, pero la indecisión exige constancia en las acciones. ¿Recuerdas las palabras de Santiago 1:8? Si no las recuerdas, yo te las voy a recordar. Santiago 1:8. Escucha lo que dice ahí. Dice, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. El doble ánimo es una actitud de indecisión. De hecho, yo he descubierto que el problema de muchos cristianos en realidad no es la maldad que ellos hacen, no es que ellos hacen cosas intencionalmente malas. El principal problema de muchos cristianos es la indecisión. La indecisión. Es un asunto de la voluntad. La indecisión, obviamente, se vence con decisión. Pero una decisión sin motivación es débil. Y la motivación sin reflexión es débil también. Entonces aquí está la cadena del cambio. Escucha la cadena del cambio cómo funciona. Para que tú puedas ver un cambio definitivo en tu vida, una decisión correcta, entonces tú tienes que ser consciente de los 3 eslabones en la cadena del cambio. En primer lugar es la reflexión, en segundo lugar es la motivación y finalmente es la decisión. Si tú quieres cambiar, tienes que pensar correctamente para que después puedas sentir correctamente, estar motivado y finalmente decidir lo correcto. Y entonces el cambio empieza a operar. Como puedes ver en esta cadena, si no hay decisión, la reflexión y la motivación se quedan cortas. La reflexión es la cabeza y la motivación el corazón, pero la decisión son las piernas. No vas a llegar a ningún lado si no tomas la decisión correcta. Y la mejor decisión que todos y cada uno debemos de tomar a la luz de lo que acabamos de vivir en esta cuarentena es la decisión de vivir para Cristo. Eso es lo que dice este versículo en el versículo 15 que acabo de leer. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Somos llamados como cristianos a vivir para Cristo. Dejemos la indecisión. Deja de estar titubeando. Decídete para vivir para Cristo. Cristo no vino a morir aquí nada más para arrebatarte de las llamas del infierno. El texto es muy claro en el versículo 15 que Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo vino al mundo para que tú vivas para Él, para agradarlo a Él. Debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y cuando lo hagas, entonces asegúrate de hacer ajustes concretos para hacer los cambios a lo que hiciste mal. Si al autoevaluarte descubriste que hiciste cosas mal, la solución entonces no solamente es que cambies lo que haces, sino que confrontes tus valores y decidas vivir para Cristo. Y entonces ya vas a poder hacer cambios en las acciones. Ya, por ejemplo, si descubriste que eras muy impuntual, ahora empiézate a preparar 1 o 2 horas antes del servicio para asegurarte que honras a Dios como Él se lo merece. Pon una alarma 1 hora antes o 2 antes de que sea la hora de la reunión para asegurarte que no llegas tarde y movilices a tu familia sin enojos. Bueno, ese fue el 4 consejo. El consejo, dijimos, fue decídete vivir para Cristo. Consejo número 5, comparte el evangelio. Mira, acaba de pasar la pandemia. Bueno, no ha pasado la pandemia, apenas está pasando la cuarentena. Todavía la pandemia es un problema global.
Y en este periodo de tiempo, mucha gente perdió la vida. Y mucha gente murió sin ser evangelizada. Mucha gente ha sido cautiva del temor a la muerte. Y los cristianos no predicamos el evangelio. ¿Le preguntaste a alguien durante toda la cuarentena? Y le preguntaste, ¿tienes temor a la muerte? ¿Le preguntaste, ¿estás preparado para tu encuentro con Dios si mueres pronto? ¿Le preguntaste, qué estás esperando para ponerte a cuentas con Dios, como Dios manda en su palabra? Tal vez no lo hiciste, como muchos otros. Pero sabes, nunca es tarde para hacerlo. Todavía es tiempo para hacerlo. Pero para que tú puedas compartir el evangelio, obviamente vas a necesitar dos cosas. ¿Qué cosas para compartir el evangelio? Tú necesitas habilidad para compartirlo, necesitas saber cómo hacerlo. Y segundo, necesitas valentía para hacerlo. La habilidad, ¿cómo la consigues? Pues preparándote, aprendiendo a evangelizar. Y si tú no sabes cómo aprender a evangelizar, nunca nadie te ha enseñado, no sabes cómo aprender. Yo tengo 2 series, 2 cursos, uno pequeño y otro más expandido acerca de cómo evangelizar para que tú compartas el evangelio con otros. Si no encuentras otro mejor recurso, te invito a que visites mi canal de YouTube y ahí busques en la playlist, en la lista de reproducciones, el curso de evangelismo o el seminario de evangelismo. Cualquiera de esos dos te va a capacitar para poder compartir el evangelio. Pero no solo necesitas la habilidad, también necesitas denuedo, es la palabra que Dios le da en el libro de los Hechos. ¿Y qué es el denuedo? Denuedo es valor, denuedo es audacia, denuedo es confianza. ¿Y cómo se consigue el denuedo? El libro de los Hechos en el capítulo 4 nos responde esa pregunta. Vámonos a Hechos 4. Escuchen cómo dice ahí. Hechos 4:13. Leo en la Biblia de las Américas. Dice, al ver la confianza de Pedro y Juan, está hablando de los que los estaban acusando, las autoridades judías. Y la palabra confianza en la Biblia de las Américas, en Reina Valera, es al ver el denuedo de ellos dos. En el mismo capítulo, en el versículo 29, dice, en Hechos 4:29, ellos están orando. Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, con todo denuedo. Y en el versículo 31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, con denuedo, parecía en griego. ¿De dónde sacas el denuedo? De la oración. Ora para que Dios te dé el valor para evangelizar, para testificar. Nunca es tarde. Ese es el consejo número 5. Ahora el consejo número 6. Aprende a alimentarte espiritualmente. ¿Sabes tú que un fenómeno que quedó muy evidente a causa de la cuarentena fue la incapacidad que todavía muchos cristianos que tienen años de venir a la iglesia, su incapacidad para autoalimentarse con la palabra de Dios, su incapacidad para encontrar respuestas bíblicas a sus preguntas, a sus necesidades, a sus problemas? Las reuniones virtuales que hay disponibles por medio de la internet nos ayudan. La abundancia de videos y de predicadores y de consejeros son buenos en muchos casos, pero nunca van a poder sustituir tu propia experiencia con Dios enfrente de su palabra para encontrar el alimento espiritual que tú necesitas. No es lo mismo que alguien agarre la comida, la mastique o la ponga en la licuadora y la prepare como papilla para dársela al bebé en su boca, a que tú ya siendo adulto, capaz de disfrutar los sabores, las texturas, los colores y las fragancias de una buena comida, te puedas preparar un buen platillo espiritual. Entonces, debes incluso tener cuidado de todo lo que hay en internet. Podría convertirse en un arma de 2 filos para ti si no tienes discernimiento. El autor de los Hebreos es muy claro en este respecto. Cuando escribió en el capítulo 5, versículo 12, él dijo, porque aunque debían ya ser maestros, todavía tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales
de los oráculos de Dios y que han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Sabes, es muy importante que te tomes en serio aprender a estudiar la palabra de Dios para tu propio provecho. La meta no es estudiar la palabra de Dios. La meta es conocer la voluntad de Dios para tu vida en cada decisión que tomas. Tú debes desarrollar las habilidades para encontrar en la Biblia la orientación en medio de tus problemas, en medio de tus decisiones. Si tú no sabes cómo estudiar la Biblia por ti mismo o por ti misma, en mi canal de YouTube también tengo una serie de videos que se llaman Cómo estudiar la Biblia. Y te recomiendo que tú los estudies si no encuentras otro mejor recurso. Lo mejor será que sigas informándote de qué libros y qué herramientas se encuentran disponibles. Otro sitio de internet muy bueno que yo te recomiendo para que crezcas en tu conocimiento de la palabra de Dios y te puedas autoalimentar se llama indubiblia.org. indubiblia.org. Séptimo consejo: toma en serio el discipulado. Otra cosa que quedó expuesta a la luz de la cuarentena fue que muchos padres fueron incapaces de atender a sus hijos espiritualmente hablando. Decían, ¿cuándo va a haber algo para los jóvenes? ¿Cuándo va a haber algo para los niños? Y quiero recordarles algo que es de todos bien sabido. Los primeros responsables delante de los ojos de Dios en cuanto al discipulado de los niños cristianos y los jóvenes cristianos son sus propios padres. La iglesia solo existe para reforzar el trabajo de los padres en el discipulado de su familia. ¿Cuántas veces ha preparado usted, como padre o como madre, una clase de escuelita dominical para sus propios niños? O una lección para sus propios jóvenes. ¿Cuántos lo han hecho? Muy pocos lo hacen. Muy pocos pueden y aún menos son los que lo hacen. Casi todos recargan esa responsabilidad en la iglesia. Pero no es de la iglesia la responsabilidad. Es de nosotros los padres cristianos. El Señor Jesús fue muy claro al decir en la Gran Comisión que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo vamos a ser discípulos de todas las naciones si a nuestros propios hijos cristianos no discipulamos? Así que la responsabilidad es tuya. La responsabilidad de discipular a tus hijos es tuya, padre, es tuya, madre. Tómala en serio. Entonces, toma en serio el discipulado. Octavo consejo: construye una auténtica comunidad. Muchos por causa de la pandemia terminaron sintiéndose muy solos, ignorados, olvidados, mientras otros cristianos, sobrados en cuanto a las personas que los buscaban, que los cuidaban, que los ayudaron, que suplieron sus necesidades emocionales, incluso materiales. Pregunta para ti: ¿cuándo será el día en que usted llegue a ser alguien que cuida de otros y en lugar de nada más estar esperando que otros cuiden de usted? ¿Recuerda cómo era la iglesia de Hechos capítulo 2? Las escrituras nos dicen en ese pasaje, en Hechos 2:44, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así que nunca es tarde. Debemos construir redes de comunidad cristiana para que cuando sucedan cosas como la pandemia y la cuarentena, no nos descubramos solos, emocionalmente desconectados de otros cristianos. Pero para contar con una red cristiana de apoyo espiritual y emocional, es importante que suceda antes de la cuarentena. Antes, se deben construir estas relaciones antes de las crisis como esta. Muchos batallaron con aislamiento adicional, incluso necesidades no solo emocionales, pero materiales, por falta de una red de soporte. Pero las redes se deben construir antes de las crisis. Y es ahora una oportunidad, cuando te empieces a volver a congregar, de tomar en serio crear una auténtica comunidad. Tú puedes venir a la iglesia toda una vida y aún así no construir comunidad. Entonces este es el consejo número 8. Construye una auténtica comunidad cristiana
con otros. Ahora el consejo número 9. El consejo número 9 es este: estudia escatología. La pandemia y la cuarentena hizo que muchos se preguntaran si esto acaso sería el principio del final, si ya era el fin del mundo cercano. Lo cierto es que no hay nada como ir a la Biblia para encontrar respuestas acerca de los eventos futuros. Pero cuando no conocemos lo que la Biblia enseña acerca de esto, es cuando nos embarga la incertidumbre. Les recuerdo las palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses en la primera carta. Primera de Tesalonicenses 4 dice así. Leo para ustedes. Dice, es el versículo 13. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Diga, no queremos que ignoren. Ignoren. ¿Se da cuenta? Y luego dice el capítulo 5, en el versículo 1 y 2. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Notaron dos palabras claves? No queremos que ignoren, ustedes mismos saben perfectamente. Entonces, ignorar lo que la Biblia dice acerca de los eventos futuros genera ansiedad, claro que sí. Pero conocer lo que la Biblia dice acerca de los eventos futuros genera muchos beneficios. No solo conocer los eventos futuros según la Biblia nos trae confianza y despeja nuestras dudas, sino que además fortalece nuestra fe, impulsa nuestra santidad y nuestra evangelización. Así que aprender escatología es una buena idea en momentos como este. Nada más, un consejo es que tengamos cuidado en los materiales que escogemos, porque hay muchas personas que tienen diferentes opiniones. Yo les recomiendo a los que estén interesados en estudiar escatología que consideren leer los capítulos de ese tema en la teología básica de Charles Ryrie o el capítulo de escatología en la teología sistemática de John MacArthur. Si usted quiere ver videos de escatología, también yo tengo una lista de reproducción en mi canal de YouTube donde hay varios temas de los eventos futuros. Consejo número 10. Disciplínate. La cuarentena nos dio la oportunidad de disfrutar más tiempo en casa, de más descanso, de tener la iglesia en nuestra propia casa, en nuestra propia sala, en nuestra propia recámara a través de la red de internet. Pero también la cuarentena hizo que mucha gente tuviera muchas horas para estar enfrente de la televisión, viendo programas y películas, enfrente del celular o de la tableta o de la computadora, jugando o simplemente viendo y entreteniéndose enfrente de la televisión inteligente. Y también le dio mucho tiempo de ociosidad a muchas personas. ¿Saben? Todas estas cosas le encantan a la carne, a nuestra naturaleza pecaminosa. Es muy fácil acostumbrarse a la comodidad. Es muy fácil hacerse adicto al entretenimiento en las pantallas. ¿No es cierto? No debemos permitir que esto nos impida levantarnos y hacer lo que agrada al Señor. Así como perdiste probablemente tiempo, malgastaste tiempo valioso de tu vida en esta cuarentena, pues ahora hay algo que tienes que recuperar. Tienes que recuperar el terreno perdido a merced de los deseos carnales en tu vida. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9:27, hablando de su propio cuerpo, de su carne. Dijo, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Debemos tener cuidado entonces de la carnalidad que pudo haber ganado mucho terreno en la vida de algunos cristianos durante el tiempo de la cuarentena. Debemos de ser radicales en cuanto a limitar o dejar el uso de los dispositivos que socaven nuestra espiritualidad. Solamente cada uno sabe de lo que es, ante lo que es débil y lo que sigue alimentando la carnalidad de nuestra vida, y eso tenemos que darle fin a través de la autodisciplina
de someter la carne en nuestras vidas al dominio del Espíritu Santo que habita en nosotros. El penúltimo consejo, el número 11, es el siguiente: cuídate de las mentiras que abundan en internet. Si hubo algo que cobró dominio sobre las redes, fueron las teorías de conspiración sobre este periodo de tiempo. Muchas teorías de conspiración, ¿sabes? Por cierto, las teorías de conspiración se sirven de que incluyen siempre a una medida de verdad en sus opiniones. Pero debemos tener mucho cuidado. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las teorías de que las vacunas son una medida en que quieren controlar al mundo, los Illuminati que quieren controlar el mundo, que el gobierno está persiguiendo a las iglesias y suprimiendo los derechos de los cristianos de forma intencional. Eso es lo que está detrás de la cuarentena, y muchas teorías de conspiración más. ¿Cuál es la realidad? No estoy diciendo que no hay algo de verdad en algunas de esas cosas, pero lo cierto es que debemos nosotros ser más responsables y menos ingenuos como cristianos. Nosotros debemos asegurarnos de los hechos y no solo de las teorías. Y sobre todo debemos asegurarnos de pensar bíblicamente. Antes de dejarnos llevar por las teorías de conspiración, nosotros debemos de discernir a la luz de la Biblia los hechos. Por ejemplo, es verdad que el gobierno nos dio instrucciones y que puso censuras muy fuertes a las iglesias, pero no es cierto que el gobierno estaba persiguiendo a los cristianos. No es cierto que lo hizo solo porque somos cristianos. En realidad lo hicieron por motivos sanitarios. ¿Que nos afectó? Claro que nos afectó. Pero lo cierto es que no hubo una conspiración gubernamental para destruir a la iglesia, como muchos han dicho. Y eso es solo un ejemplo. Nosotros le debemos respeto al gobierno, como la Biblia nos enseña, y no por eso significa que hacemos todo lo que ellos nos van a imponer, pero todo aquello que no contradice la palabra de Dios debe ser observado. Así que no seamos ingenuos, creyendo todas las mentiras que hay, que ha habido, hay y que va a seguir habiendo en la internet. Y el último consejo que tengo para ti es el consejo de aprecia tu iglesia local. Si algo dejó clara la pandemia es que la iglesia en todo el mundo es fuerte. Miles de iglesias alrededor de todo el mundo aceleraron su ingreso a las transmisiones en vivo mediante la internet y también a la provisión de recursos de edificación espiritual para sus miembros cristianos por medio de las redes sociales y de la red virtual de internet. Esto es muy bueno y deberíamos dar gracias a Dios por este maravilloso tiempo que nos toca vivir, donde existe ahora esta ventana de acceso a la edificación espiritual. Cientos de horas de enseñanza de la más alta calidad cristiana y teológica y bíblica ahora están disponibles por medio de la internet y debemos aprovechar mucho de eso, pero debemos hacerlo de manera balanceada. Porque disfrutar tanta información al acceso de nuestras pantallas, en la palma de nuestra mano, puede ser al mismo tiempo riesgoso si no somos balanceados. Piensen un momento en esta realidad. Hay iglesias que están llenas de recursos, llenas de personas talentosas, bien capacitadas, experimentadas, con gran carisma y buena apariencia además, que de veras merecen la atención de los oyentes cristianos. Pero eso es excepcional. La inmensa mayoría de las iglesias no tienen líderes de ese calibre, sino hombres dedicados con arduo esfuerzo al estudio de la Biblia y a la enseñanza fiel, aunque no tienen tanto carisma ni los recursos y los medios tan tecnológicos y sobresalientes como algunas iglesias sí los tienen. Entonces nosotros estamos susceptibles de caer en el extremo de menospreciar las buenas iglesias locales que han cuidado y siguen cuidando de nuestras vidas espirituales y que nos permiten crecer y usar nuestros dones espirituales dentro de ellas por causa de este periodo de pandemia con énfasis virtual. No, mis hermanos, no debemos nosotros dejar de apreciar
el valor de una buena iglesia local, aunque sea pequeña y no tenga todos los recursos que tienen las grandes iglesias, ni tenga todo el carisma. Porque en una iglesia local hay muchas bendiciones y nosotros nos debemos, como miembros responsables de una iglesia local, a que la iglesia siga funcionando y operando. Así que damos gracias a Dios por todo lo que hay en la internet y lo aprovechamos, pero si nuestra iglesia local, aunque sea pequeña, es buena, es eficiente para alimentarnos espiritualmente, para cuidarnos espiritualmente y para abrirnos espacios para desarrollarnos a través del uso de nuestros dones espiritualmente, entonces debemos estar agradecidos y seguir apoyando nuestra iglesia local mientras nos beneficiamos de los recursos adicionales de las otras iglesias y ministerios que ahora están al alcance de todos mediante la internet. He terminado de explicar mis 12 consejos después de la cuarentena. Ahora los voy a volver a mencionar a modo de repaso. Estos fueron los 12 consejos a tomar en cuenta, los consejos espirituales después de la cuarentena. Número 1, si aún no lo haces, conviértete a Cristo. Número 2, si ya eres cristiano, autoexamínate o autoevalúate espiritualmente. Número 3, si tú descubres que hiciste mal, arrepiéntete. Número 4, si tú descubres que aunque no hiciste mal, fuiste negligente, entonces decídete vivir para Cristo si aún no lo has hecho. Número 5, comparte el Evangelio o prepárate para compartir el Evangelio y hazlo ya. Número 6, aprende a autoalimentarte. Número 7, toma en serio el discipulado. Número 8, construye una auténtica comunidad cristiana en tu vida. Número 9, estudia escatología. Número 10, disciplina tu carne. Número 11, ten cuidado de las mentiras que abundan en la internet. Y número 12, aprecia tu iglesia local. Termino con esto. ¿Por qué la pandemia y la cuarentena resultó tan distintas, como en una experiencia tan diferente para unos de otros? Por una sencilla razón. Porque la realidad es que buscar a Dios es algo personal. Y se notó en la pandemia. Pero también se va a seguir notando después de la pandemia y después de la cuarentena. Buscar y agradar a Dios es algo personal. La responsabilidad ahora es de usted. Oremos. Padre, te doy gracias por la enseñanza que pudimos tener hoy a través de esta reflexión, de este examen de lo que acabamos de vivir y de esta cantidad de consejos. Queremos que nos ayudes con tu Espíritu a ponerlos en práctica. Oro por la iglesia para que tú la bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.